Seguimos meditando sobre este reglamento de obligado cumplimiento para los consagrados franciscanos de María. Y como os he dicho, no se trata de ningún modo de intentar regatearle al Señor para ver qué es lo menos que podemos darle, sino que, por el contrario, aspiramos a darle el máximo posible. Y lo que yo estoy marcando con este reglamento no son los máximos, sino los mínimos que hay que darle al Señor para poder cumplir con nuestra vocación de consagrados. Hemos visto ya en qué consisten esos mínimos dentro del campo de la espiritualidad. Vamos a seguir explicando en los otros aspectos de la vida. El siguiente es el apostolado. Cuidar con esmero la transmisión de la fe en la familia. Primer campo de trabajo, por lo tanto, de apostolado, tu familia. Yo no sé, porque Dios sabe, ¿no? Pero creo que fracasar en esto es fracasar en la vida. Podrás triunfar profesionalmente, podrás tener en otros aspectos más o menos notoriedad, pero fracasar en la transmisión de la fe en la familia es fracasar en la vida. Eso no significa que sea culpa tuya. Esto Dios lo sabe. Pero creo que cuando una persona, y un consagrado lo es, quiere amar a Dios, quiere, por lo tanto, hacerle amar por las personas más queridas. Y además sabe que ese contacto con Dios, esa relación con el Señor, a él le ha hecho un enorme bien. Su vida sería distinta, peor, si no se hubiera encontrado con el Señor. Y por lo tanto, aspira, desea darle a los seres más queridos ese tesoro maravilloso que ha dado sentido a su vida. A esto hay que ponerse. Hay que considerar la transmisión de la fe en la familia como el primer objetivo a lograr. Si no sale, que puedas honestamente decirle al Señor cuando te llegue la hora del juicio: Señor, he hecho lo que he podido. Quizá alguno dirá: empecé tarde. Si yo me hubiera encontrado contigo antes, y no es culpa de Dios, y quizá tampoco de la persona, es un misterio, Señor, yo les hubiera intentado inculcar antes esta relación contigo. Se la inculqué como me habían enseñado, no fue suficiente, las circunstancias, las compañías, los colegios, pues no era lo más adecuado, pero, Señor, he fracasado y lo único que te puedo decir es que he hecho todo lo que he podido. Al menos que podamos decir esto. Pero creo que es importante que entendamos que no conseguir esta transmisión familiar de la fe es un fracaso. No es una cuestión menor. Desde un punto de vista católico, es el primer objetivo que tienen que buscar los padres. Los padres, los cónyuges, los hijos, los hermanos, la transmisión familiar de la fe. Una de las grandes tragedias ha sido precisamente la ruptura de esa transmisión familiar de la fe, de padres católicos, hijos tibios o no practicantes, nietos completamente alejados. Al menos que tú puedas decir: Señor, he hecho todo lo que he podido. He fracasado, pero he hecho todo lo que he podido. Por mí, que no quede. Para eso, para hacer esa transmisión familiar de la fe, ya os he dicho en otras ocasiones, primero, la oración. Segundo, el ofrecimiento de los problemas y dolores personales en el ofertorio, en la Santa Misa. Tercero, el testimonio, el mejor posible, porque somos pecadores. Cuarto, la palabra. Cuando uno tiene este objetivo, no es algo secundario, sino lo prioritario, pues saldrán las cosas como salgan. Pero al menos, por ti que no quede. Lo que hemos visto, lo que estamos viendo, es que para muchísimos padres católicos, el objetivo más importante a lograr con sus hijos es que triunfen profesionalmente. Pues quizá sí, quizá usted se ha puesto a ello, ha tenido disciplina, ha tenido atención y cuidado,
ha hecho un esfuerzo por costearles una educación bilingüe, por llevarles al extranjero, por darles un plus en idioma, por darles un plus en informática, ¿no? Y ha conseguido usted un buen profesional, quizá, bueno, pero ha fracasado usted en lo principal, que era la transmisión de la fe. Muchísimos padres católicos no consideran esto como lo más importante. Por eso, para nosotros, para vosotros, consagrados, laicos, este tiene que ser el primer punto de vuestro apostolado. Y todo tiene que girar en torno a esto. O sea, tienes que hacer un sacrificio el domingo yendo a una Eucaristía que no está quizá a pie de tu casa, pero donde el sacerdote quizá explica mejor, porque la misa siempre es la misa, pero quizá explica mejor. Es posible que esos niños no se aburran tanto. Tienes que hacer ese sacrificio. Porque si se produce el corte, es luego muchísimo más difícil volver a conectarles con la práctica religiosa. ¿Tienes que hacer un sacrificio para que tus hijos hagan ejercicios espirituales en verano, por ejemplo? Pues tienes que hacer ese sacrificio. ¿Cuántos sacrificios se hacen para que los hijos vayan al extranjero a hacer campamentos en contacto con la naturaleza o a hacer campamentos donde aprendan idiomas? Muchos sacrificios económicos, por ejemplo, muchos esfuerzos, pero que ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven esté en un encuentro religioso con otros jóvenes, eso es una cuestión completamente secundaria. Pero bueno, ¿qué pretendes conseguir con eso poco que estás sembrando? Si de por sí es difícil y no te pones a ello, obviamente el resultado va a ser nulo o al menos muy pobre. Meteros esto, por lo tanto, en la cabeza. Vosotros, consagrados, tenéis como primer apostolado la transmisión familiar de la fe. Oración, ofrecimiento de los dolores personales, testimonio y palabra. Y que todo gire a eso. Todo en la familia tiene que girar a crear un ambiente religioso donde la fe se asuma de forma natural y de forma espontánea. Buscar una misa a la que se pueda asistir con seguridad de que las enseñanzas son fieles a la Iglesia y, a ser posible, que no sea difícil de seguir por los niños y los jóvenes. Meditar en familia, siempre que sea posible, las lecturas de la misa del día, o al menos las del domingo. Antes, en el tema de la oración, os decía, es aconsejable hacer los laudes en familia. No es difícil. Muchas familias lo hacen. A lo mejor a determinadas edades ya no lo consigues, porque no puedes empezar unas prácticas cuando ya tienen esas edades. Pero si lo empiezas desde niño, el domingo, antes de ir a la Santa Misa, vamos a preparar la misa. Vamos a rezar los laudes. Vamos a hacer la lectura del Evangelio. Dura 5 minutos. Y vamos a ver quizá el comentario de la palabra de vida, lo tenéis accesible. No es nada de tiempo. Y ya tú vas preparando. Puedes incluso hacer que tus hijos se impliquen en esa preparación, diciéndole, mira, esta semana te va a tocar a ti preparar los laudes, te va a tocar a ti preparar la lectura. Y eso les hace sentir responsables, les ayuda a tener más interés en eso. Repito, cuando una familia está pendiente de la transmisión de la fe, normalmente, porque nunca las cosas son matemáticas, los resultados son buenos. Cuando, por lo que sea, porque uno ha empezado tarde, porque también para ti llegó la hora de tu conversión y ya tenías a los hijos prácticamente criados o criados del todo, y porque no te han enseñado, etcétera, etcétera, los resultados, naturalmente, no son del mismo modo. Asimismo, dar gracias en la mesa por los alimentos. Esto que estoy diciendo os recuerdo que es de obligado cumplimiento. Nosotros tenemos que dar gracias, al menos cuando comemos. Educad a vuestros hijos, a vuestros cónyuges, en la acción de gracias. Si tenéis gente en casa
es en vuestra casa. No debéis avergonzaros de eso. Si ellos no practican, es un problema de ellos. Están en vuestra casa, les habéis puesto o les vais a servir la comida, sois vosotros los que ponéis las normas. Si llegara a vuestra casa un invitado y ponéis la vajilla elegante, os habéis esmerado en la cocina, y el invitado es un grosero y empieza a sorber la sopa o a comer con los dedos, no se lo vais a consentir. Perdona, estás en una casa donde hay unas normas de educación. Si el invitado coge no la servilleta sino el mantel para limpiarse y el invitado pretende beberse el agua del florero, ¿no? Le dice, oye, mira, perdona, pero quizá tú vienes de otros ambientes, ¿verdad? Después, no sé, pero esto no es una pocilga, esto es un hogar decente, ¿verdad? Bueno, pues, ¿por qué no os acostumbráis a imponer vuestras normas? Recuerdo hace años una señora que invitaba todos los domingos a todos sus hijos y nietos a comer a su casa, y eran muchos. Me decía que varios de sus hijos se negaban a que en su casa se bendijera la mesa. Pero dije, estás en tu casa, eres tú la que tienes que decir cómo se hacen las cosas. Entonces me dicen que si bendecimos la mesa no vuelven. Le dije, volverán, tu cocinas muy bien, volverán, no te quepa duda, bendice la mesa, volverán. Creo que falta en muchos un poco de valentía y decir, mira, yo soy así, estas son mis normas y esto es lo que tú tienes que aceptar mientras que estés en esta casa. Que además puedes, cuando vas a su casa, bendecir también, agradecer también, por ejemplo, por los alimentos, mejor. Pero si vas a casa de tu nuera y tu nuera es de aquella manera, que casi todas lo son, ¿verdad? Las nueras es lo propio, ¿no? Bueno, pero esa especialmente, ¿no? Bueno, pues no te metas en más líos, pero en tu casa tú haces a tu nuera que rece, y además disfrutas de hacérselo rezar, las cosas como son. Por lo tanto, tú tienes que marcar las normas, si no, no estás dando un testimonio de fe. Hacer un seguimiento cuidadoso de las enseñanzas éticas y religiosas que reciben los hijos en las catequesis y en los colegios a los que asisten. No podéis dar por sentado que por llevar a los niños a un colegio religioso o llevar a los niños a la catequesis de primera comunión a una parroquia, ya están las cosas como deben de estar. No lo deis por sentado, porque tenemos experiencias sobradas de que no siempre las catequesis son católicas, aunque la parroquia es católica, y no siempre los colegios son católicos, aunque oficialmente son de una orden religiosa. Por lo tanto, estad atentos, vigilantes, porque es vuestra responsabilidad. La responsabilidad de la transmisión de la fe es de los padres, no es del sacerdote de la parroquia, ni del catequista, ni del profesor de religión del colegio. El sacerdote, el catequista, el profesor de religión son ayudantes de los padres, pero la responsabilidad en la transmisión de la fe es de la familia, es de los padres. Colaborar con la parroquia a la que se asiste en la medida de las propias posibilidades de tiempo. Asistir a la escuela de agradecimiento con regularidad. Este es uno de esos puntos donde os decía que íbamos a tocar en hueso. Estoy hablando, repito, para los consagrados. Bueno, si tú un día tienes la reunión semanal o quincenal, un día no puedes ir, bueno, no pasa nada, ¿no? Estás enfermo, tienes un viaje, tienes una celebración familiar, sois consagrados laicos, aparte de que también los curas nos ponemos enfermos. Bueno, esto es natural y siempre ha sido así entre nosotros, no agobiar. Pero entre el no agobiar
y la relajación que existe. Así que los responsables de grupo tenéis la obligación, el encargo específico mío, de decir a los que no asisten con regularidad que no vuelvan. Así de claro. El que no asiste habitualmente, y digo habitualmente es prácticamente siempre, porque ¿qué es habitualmente? ¿No? Mire usted, es siempre, con muy pocas excepciones, por favor, que no vuelva. Porque entonces el grupo se convierte en una especie de turismo, de desahogo, de voy allí a decir mis penas, no mis experiencias, sino mis penas. Claro, las viudas lo tenéis peor, porque no podéis decir que vuestro marido es malo, ¿no? Entonces tenéis mucho menos motivos para poder quejaros. Entonces es un inconveniente que tenéis las viudas, ¿no? Pero las casadas tenéis mucho material. También los casados tienen algo de material, pero es muy difícil que un hombre hable mal de su mujer. Primero porque no se lo merece naturalmente, ¿no? Pero en segundo lugar porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Es como cuando al hombre le pega a la señora, se lo calla y dice, y ese morao me he dado con la puerta. ¿Cómo vas a decir que te ha pegado con el rodillo de amasar? ¿No? Te lo callas, te lo callas. En cambio las señoras, pues no, más fácil decir, usted no sabe, padre, lo malo que es mi marido y lo que me hacen sufrir mis hijos. Yo ya, después de tantos años de cura, he llegado a la conclusión de que la práctica totalidad de los maridos son malos y que la práctica totalidad de los hijos son malos, ¿no? Porque a base de escuchar lo malos que son los maridos y lo malos que son los hijos. Evidentemente esto no es verdad, ¿no? Pero parece que lo fuera. Entonces, cuando uno no asiste a la reunión con regularidad, inevitablemente se convierte la reunión en un desahogo donde tú vas a decir lo mucho que sufre, porque usted no sabe lo mucho que me hacen sufrir. Pues me da pena contigo, pero esta reunión es una escuela de agradecimiento, no es una reunión de terapia emocional. No es un sitio donde tú vienes a estar con unas amigas y donde les cuentas a las amigas tus penas y tus amigas te las cuentan a ti. Y llegas a tu casa aliviada porque te has desahogado. Para desahogarte tendrás que buscarte otro sitio. La escuela de agradecimiento es un lugar donde crecemos en santidad y en formación en la fe. Y esta es la responsabilidad de aquel que tiene la tarea de liderar el grupo. Empezando, insisto, por exigir a los que van, que vayan. Sino con mucha educación, con mucho cariño, se le dice, mira, pues tú estás en una situación, yo lo comprendo, mira, durante una temporada, hasta que no resuelvas tu situación, deja el grupo. Porque no hay seriedad, ¿no? Hay frivolidad, hay hoy voy porque me apetece, y luego tengo quién sabe qué. Y después al cabo de no sé cuántas llamadas telefónicas diciendo, ¿te acuerdas de que tenemos reunión mañana? Entonces aparece. No. Estás con adultos, tienes la reunión a una hora, al mismo día, a la misma hora y en el mismo sitio, no tienes por qué estar llamando a nadie. Si tienen mala memoria, pues fíjate tú cómo van a recordar las experiencias del Evangelio que han intentado practicar durante la semana. Pues si tienen mala memoria, de verdad, no pasa nada. Nosotros tenemos que asumir la realidad de la minoría. Somos una minoría. Y prefiero ser una minoría selecta que un grupo fluctuante, donde al final no sabes quién es quién. ¿De acuerdo con esto? Por tanto, apostolado, asistencia a las reuniones de la escuela de agradecimiento. Asistencia siempre. Y si uno no va, es porque ese día tienes verdaderamente una excepción. Ir preparando a amigos, familiares y conocidos para invitarles a los retiros que se organicen para difundir la espiritualidad. Lo ideal sería que una o dos veces al año pudiéramos hacer un encuentro de fin de semana, por ejemplo, para dar a conocer la espiritualidad del agradecimiento y para dar a conocer la formación en la fe. Pero eso no se puede improvisar. Tienes que ir hablando con tus amigos, diciéndole, oye, ¿no te gustaría? Estamos haciendo estos grupos. Es decir, tú tienes que ir trabajando a esas personas. Eso es lo que llamamos hacer apostolado.
la transmisión familiar de la fe y luego buscar a esas otras personas, que puede ser de tu familia o no, para irlas preparando para que conozcan a Dios y que conozcan este camino de espiritualidad. Este trabajo apostólico forma parte esencial de nuestra misión del agradecimiento. Es obligatoria la participación en una actividad social o evangelizadora. Esto ha sido así desde el principio. Vuelvo a repetirlo. Es obligatoria la participación en una actividad social o evangelizadora. Sois consagrados. Por lo tanto, esto forma parte de vuestra consagración, de vuestra dedicación del tiempo a Dios. Solo una situación personal que lo impida seriamente exime de esta obligación. Por ejemplo, debido a la escasez de tiempo por el trabajo o a que se tienen que atender responsabilidades familiares, como cuidar de los nietos, de los hijos pequeños, de familiares enfermos o de padres ancianos. Tú tienes tu propia actividad social en casa. Bueno, pues no tienes que irte a un asilo a cuidar de ancianos. Tienes a tu mamá o a tu papá que los tienes que atender. No tienes que marcharte a cuidar niños abandonados. Tienes a tus nietos. Ahora bien, este trabajo exime, cuando existe, no cuando uno se lo inventa, exime del compromiso de actividad social o evangelizadora, pero no exime del compromiso de ir a las reuniones. Tienes dos compromisos: ir a la reunión y hacer una actividad social o evangelizadora. Estás que no puedes, realmente la situación en tu casa no te da para más, ¿vale? Entonces, durante un tiempo por lo menos, mientras dura esa situación, no tienes por qué ir a esa actividad social o evangelizadora, pero a las reuniones sí. Ni te exime esa carga de trabajo de la Santa Misa, de la oración, ni te exime de ir a las reuniones. Las actividades propias de los franciscanos de María, por ejemplo, ser responsables de un grupo, coordinar la vigilia de oración por el Papa, el foro de apologética, son ya una manera de ejercer estas actividades. Por lo tanto, el responsable de un grupo que tiene que prepararse la reunión, ese ya con ese trabajo está cumpliendo su obligación de llevar adelante una actividad apostólica o una actividad social. Estas actividades propias de los franciscanos de María deben ser priorizadas sobre otras. Lógico, tú estás en una institución, lo natural es que si tienes poco tiempo, dediques ese poco tiempo a tu familia. Dices, voy a ser catequista en la parroquia. Está bien, estupendo, estás colaborando con tu parroquia y eres catequista en la parroquia. Pero mira, eres catequista en la parroquia y en cambio tu familia espiritual te necesita y no puedes echar una mano. Bueno, pues qué bien, eres catequista en tu parroquia, es una gran labor, pero ¿y no puedes compaginarlo con esta otra tarea que necesita tu propia familia espiritual? Porque ¿de dónde recibes tú la alimentación espiritual? Y pues, a lo mejor eres catequista en la parroquia y no hace falta que tú te encargues de llevar un grupo de escuela de agradecimiento, por ejemplo. Pues entonces no hay ningún problema. He dicho antes que la colaboración con las parroquias forma parte de nuestras obligaciones, siempre que eso sea posible y priorizando las obligaciones que tenemos propias, familiares, laborales, espirituales o también, en este caso, apostólicas. Organizar o al menos participar en actividades de defensa de la Iglesia y del Papa, comenzando por las vigilias de oración por el pontífice, para lo cual es necesario tener formación e información suficiente y actualizada. Hacemos la vigilia de oración por el Papa una vez al mes. Hablo de Madrid, concretamente. ¿Cuántos franciscanos de María van? Muy pocos. Eso es como si fuera hecho por los chinos. Es una actividad nuestra. Una vez al mes nos reunimos para rezar por el Santo Padre,
y para recibir un resumen del mensaje del Papa durante ese mes. Habrá lugares donde no se pueda hacer, bueno, porque no tienes un templo que te lo permite, bueno, muy bien, pero hay sitios donde lo hacemos. En Madrid lo hacemos, en la parroquia. Esto es una cosa que, pero esto es tu obligación, insisto, tú eres un consagrado y tienes que entender lo que significa eso. Eres un consagrado. Dice, bueno, mire usted, yo no puedo porque normalmente lo hacemos por las noches, ¿verdad? Al acabar la misa de la noche, de 9 a 10 de la noche, un jueves al mes, hacemos esto. Delante del Santísimo, oración por el Papa, y repartimos, bueno, una vez al mes lo hacemos, y yo de 9 a 10 de la noche realmente no puedo, porque esas horas estoy en mi casa dando de comer a mi familia, a los niños, a mi marido, no puedo hacerlo. Dice, vale, muy bien, usted tiene un motivo, pero usted tiene que hacer, aunque sea otro día y a otra hora, su vigilia de oración por el Santo Padre. Las actividades nuestras, y esta es una de ellas, son actividades a las que tenemos que sumarnos. No es una cosa, y sí, lo hacen los franciscanos de María. Oye, ¿tú qué eres? ¿No? ¿Tú qué eres? ¿No eres tú franciscano de María? En muchos sitios esto ni se ha intentado. No sabes si te van a decir que no, porque es que ni lo has intentado. A lo mejor te dicen que sí, y con gran alegría que le lleves a ese sacerdote, le dirijas la hora santa una vez al mes y que le lleves un material y que se lo tengas la reunión preparada, porque tenemos un esquema de cómo tiene que hacerse esta vigilia de oración. Dice, pero si no lo has intentado, ¿cómo sabes que te van a decir que no? Es posible que te digan que no, pero ¿cómo sabes que te van a decir que no si ni siquiera lo has intentado? Siguiente punto de este reglamento de obligado cumplimiento: la economía. Ayudar económicamente a los franciscanos de María con generosidad y siempre según las propias posibilidades. Los religiosos, los sacerdotes diocesanos, tienen su propia economía. Los religiosos tenemos todo en común. Ese es el voto de pobreza. No tenemos nada propio. Usamos cosas, hombre, hay determinadas cosas que usa cada uno. El cepillo de dientes, por un suponer. Bueno, pero no tenemos nada propio. Todo lo que ganamos va a la caja común. Esto es así en todas las congregaciones religiosas. Los consagrados laicos no tenéis el voto de pobreza. Por lo tanto, sí que podéis tener cosas propias, a título personal, familiar, como sea, ¿verdad? Es decir, la propiedad privada, que para los religiosos no es posible, por el voto de pobreza, sí que es posible para los consagrados laicos, franciscanos de María. Pero entre una cosa y otra tiene que haber también un equilibrio, ¿no? Yo tengo que decir que en líneas generales estoy contento con el nivel de compromiso de los franciscanos de María de España. Pero creo que incluso aquí se puede hacer más. Se debe hacer más, a pesar de la crisis. Un franciscano de María que no se suma a las iniciativas apostólicas de su institución, que flaquea en el tema espiritual, que falla a las reuniones con mucha ligereza, que no ayuda prácticamente nada económicamente. ¿Tú crees que este señor merece considerarse y ser considerado un consagrado? No, señor. Señor, de verdad, vuelvo a repetirlo, con mucho cariño y con una sonrisa, vete a otro sitio. Si es que en otro sitio te aguantan, no pasa nada. Tanta paz lleves como descanso nos dejas. No quiero tibios. Quiero personas que aspiren a ser santos. Quiero consagrados, que se ofrecen a Dios para hacerle amar y para poner al servicio de Cristo y al servicio de la evangelización todo lo que son y todo lo que tienen. No estoy pidiendo que seáis religiosos, que deis a la institución el 100% de vuestro sueldo. No estoy pidiendo eso. Y muchos de vosotros, vuelvo a repetir, estáis haciendo las cosas bien. Pero
Nosotros, sinceramente, no. Y aquí que es otro punto donde tocamos el hueso. Aportar mensualmente entre el 1 y el 10% de los ingresos para las necesidades de los franciscanos de María, al margen de otros donativos que se pueden dar a otras instituciones, incluidas la parroquia u otras obras de la Iglesia. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Pongamos números. Uno de vosotros es un mileurista. Hoy en día un mileurista parece un paria. Es un mileurista. Es que te desprecian si eres un mileurista. Nosotros ganamos menos, no somos ni llegamos a ser mileuristas. Bueno, 1.000 euros, qué barbaridad. ¿No puedes dar 10 euros al mes? ¿Y quieres que me lo crea? Venga, hombre. Venga, no me digas tonterías. ¿Y tú dices que tú eres un consagrado? Venga, hombre. Entre un 1 y un 10%. Recuerdo que uno de los franciscanos de María, con los que consulté este punto, cuando lo leyó, me dijo: padre, no estoy de acuerdo. Yo doy más del diezmo. Y es verdad. Es verdad. No puedo poner obligatorio el diezmo. Pero este debería de ser nuestra meta. Sois religiosos. Laicos, pero consagrados. ¿Cómo vamos a sacar la institución adelante si no tenemos una mínima capacidad económica? El esfuerzo del padre Javier y mío, la ayuda vuestra ha permitido que vayamos en estos años como hormiguitas, saliendo adelante, pero yo veo, naturalmente el problema en España no es nada comparado con el problema en América, me refiero dentro de los franciscanos de María, pero también aquí en España hay que decir las cosas por su nombre. Por lo tanto, entre un 1 y un 10% de los ingresos, no digo del balance final, entre un 1 y un 10% de los ingresos tiene que ser un donativo para los franciscanos de María. Si no, no podemos evangelizar. No podemos, tenemos que asumir una serie de gastos ligados necesariamente a la evangelización y no podemos hacerlo frente. Y no solamente ligados a la evangelización. Tenemos un hospital y en ese hospital, en este momento, tenemos que comprar una máquina de anestesia nueva que cuesta no menos de $40.000 y no podemos comprarla. Así de sencillo. Se ha estropeado la máquina que ayuda a los niños en la especie de incubadora y no podemos comprarla. Acabamos de mandar $13.000 al asilo de Venezuela para que puedan cambiar el techo, que es de amianto, de asbesto y que está provocando cáncer en los ancianos. Acabamos de hacer un esfuerzo enorme. Unos cuantos franciscanos de María han estado buscando dinero para poder mandar este dinero. Lógico, pero ¿creéis que tenemos una máquina de billetes? Y que damos a la manivela y sacamos todas las noches un fajo de billetes de 100 euros o de 500 euros. Pues no, ¿no? Es decir, hemos mandado esto para cambiar un techo en un asilo de Venezuela y hemos mandado esto con esfuerzo que unos cuantos, y solo unos cuantos franciscanos de María de Madrid me han ayudado a conseguir. Y tenemos pendiente todo lo del hospital, que llevamos tiempo a ver si podemos hacer algo de cara a la Navidad, podemos conseguir, ¿qué tal? Bueno, eso por no deciros lo que cuesta un seminarista. Unas cifras pavorosas. Cuando me digo, ¿qué pasa? ¿Que es que comen caviar? No, pobrecitos, no. Son chicos buenos, trabajadores, no gastan nada, tampoco les lo permitimos. Pero cuando digo lo que cuesta un seminarista me refiero a que para cada uno que llega, ¿cuántos se han quedado por el camino? ¿Cuántos billetes de avión? ¿Cuántas matrículas que no han servido, pagadas, que no han servido para nada? Claro, todo eso es lo que cuesta un seminarista, es lo que cuestan todos los que fracasan, que después los divides entre el número de los que llegan. Esto es una realidad, es un gasto ingente de dinero. Ah, no, pero qué bien, estupendo, tenemos un nuevo sacerdote. ¿Sabes lo que ha costado? Aparte de disgustos, sufrimientos, que eso lo llevamos en el cuerpo, Javier y yo. ¿Sabes lo que ha costado? Económicamente, ¿sabes lo que ha costado? Y ese dinero sale de vosotros, si no, ¿de dónde va a salir? Pero precisamente por eso hay que decir las cosas claras. Hay que evangelizar, queremos evangelizar.
necesitamos tener una, por lo menos, cantidad mínima asegurada. Así que, lo mismo que os digo, que la oración es obligatoria, y que es obligatoria la reunión, y que es obligatoria la participación en el apostolado, os digo que a un consagrado franciscano de María le tengo que decir que le marco estos mínimos. Oye, que son muy mínimos, ¿eh? Porque la verdad, repito, una persona que gana, por ejemplo, 2.000. Habrá de vosotros quien sí, quien no. Una persona que gana 2.000. ¿De verdad? ¿Tienes la cara dura de decirme que ganando 2.000 no puedes dar 20 al mes? Por favor, no me ofendas. Y no te ofendas a ti mismo. Márchate. De verdad, márchate. ¿Qué pintas aquí? ¿Qué pintas diciendo que quieres amar a Dios? Hombre, por favor, ni ofendas al Señor, ni me ofendas a mí, porque uno tiene un poco de sentido común. ¿A quién quieres engañar? ¿Ganas 2.000 euros al mes y no puedes dar 20? Vamos, por favor. Esto es mentira. Y para mentir no te engañes ni me engañes, no me hagas perder el tiempo, porque voy a terminar por decirte, obligatoriamente te expulso, porque eres un cara dura. Aquí o nos ponemos todas las pilas o no funciona la cosa. Por lo tanto, en esto, una vez más, os digo lo del arzobispo de Miami. Boys the party is finished. Ese dinero se dedicará a sostener las obras sociales y de evangelización de la asociación. Desde el Consejo de Administración de la asociación se decidirá el destino de esas aportaciones teniendo en cuenta las necesidades de las distintas zonas, puesto que somos una única familia extendida en muchos países. Una parte, sin embargo, se dedicará siempre a las necesidades del país de donde procede el dinero. Esto lo pongo realmente no por España, porque muy pocas de nuestras necesidades, del dinero que se recoge, se queda aquí. Prácticamente todo el dinero que se recoge en España va fuera, va a actividades sociales o actividades evangelizadoras. Bueno, porque también es verdad que es nuestro honor y nuestro orgullo ayudar. Siempre ha sido así, gracias a Dios. Ojalá que sigamos teniendo para poder dar. Qué pena sería que un día tuviéramos que pedir. Prefiero dar a tener que pedir. Pero esto vale también para los otros países que tienen que asumir no solamente sus gastos, empezando por ahí, sino también ayudar a otros, aunque no sean de su país, que en un momento dado pueden estar pasando una necesidad. Siguiente punto dentro de este capítulo de la economía. Vivir con austeridad de vida, gastando solo aquello que sea necesario, como corresponde a un miembro de una familia franciscana. El fruto de ese ahorro servirá, al menos en parte, para la ayuda económica que se destinará a los franciscanos de María y a otras instituciones. Por tanto, limosna y austeridad. Desde el principio fueron dos características nuestras. Siguiente punto, formación. Seguimos tocando el hueso. Participar en los cursos de formación organizados por los franciscanos de María, siempre que sea posible. Pero siempre que sea posible es siempre que sea posible, haciendo un esfuerzo. Evidentemente vosotros lo estáis cumpliendo porque estáis aquí. Pero lo mismo que os decía, que muchos de vosotros no van a la vigilia de oración por el Santo Padre, también digo, y como esto está grabándose, por eso lo digo, no por los presentes, sino por los muchos ausentes, que la participación en los ejercicios espirituales anuales es obligatoria. Obligatoria, no opcional, aconsejable, qué bueno sería así, no, es obligatoria. Puedes tener una circunstancia puntual que te diga, mira, no puedo porque se hace en el tiempo de vacaciones y estoy de vacaciones con mi familia. ¿Qué hago? Natural. Pero para eso tenemos distintas alternativas. Está este encuentro y está el encuentro de septiembre, que es un fin de semana. El problema es distinto. El problema es que no asumimos la consagración como lo que es,
sino como una especie de cosa ambigua que te hace dar la sensación de que le estás dando a Dios algo. Al final es una trampa saducea, farisea, porque tú, delante de tu conciencia, te sientes bueno y en realidad estás jugando con Dios. Preparar la reunión de la escuela de agradecimiento leyendo los temas con anterioridad y trabajando sobre ellos. Hacer lectura espiritual o teológica de modo que se mantenga una formación permanente. Se procurará leer al menos un libro al mes, empezando por aquellos que recogen nuestra espiritualidad. Se difundirán estos libros como una forma de hacer apostolado. Siguiente punto. Información. Esta era la formación. La formación, vuelvo a repetir, participar en los cursos de formación organizados por los franciscanos de María. No he querido especificar más porque en algunos países estos cursos no son los mismos que en otros, pero lo habitual, lo deseable es que haya retiro mensual y es obligatorio participar. Ejercicios espirituales anuales, es obligatorio participar. ¿Que tienes un motivo? Bueno, eso es otra cuestión. Pero tienes que tener un motivo serio para no participar. No, es opcional y no pasa nada si no voy. No, perdona, es obligatorio. Eres un religioso. Estás en una familia espiritual. Tienes que ponerte las pilas. Si no te formas, si no te alimentas, ¿cómo vas a transmitir? ¿Estás tibio o estás seco? Y por lo tanto, a ver qué vas a dar. No puedes dar nada. Si no vas a aquellas cosas que son de tu familia y no las apoyas, ¿qué vas a dar? En Madrid, ¿verdad? Pongamos que hablo de Madrid, como dice la canción, en Madrid. Es una comunidad, la de los franciscanos de María, numerosa, que me hace sentir orgulloso en muchas cosas. Pero a la vez es una comunidad que se ha ido reblandeciendo. Retiro espiritual mensual. Van muchos feligreses y no tantos franciscanos de María. Y hay muchísimos franciscanos de María en Madrid un sábado por la tarde al mes. Tampoco estás pidiendo la luna. Es que lo que os estoy pidiendo no es nada del otro mundo. Un cuarto de hora que reces al día, por favor. Un 1% de tus ingresos, señores, por favor. Un retiro que vas una vez al mes a estar una meditación de 1 hora seguido del rosario y la Santa Misa. Por Dios, que no estoy pidiendo la luna. Ay, padre, es que estoy tan ocupado. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que te dediques a tus ocupaciones y que no bromees con Dios ni con las cosas de Dios. A los tibios los vomito. Es una frase del Nuevo Testamento en el Apocalipsis, Y así no se puede hacer nada. Esto no es una columna sobre la que se puede construir un edificio, sino esto es plastilina, esto es chicle, esto es barro prácticamente líquido. No podemos seguir así. Hay una anécdota en la vida de Santa Teresa, personalmente me encanta, primero porque me gusta mucho Santa Teresa, pero esa anécdota es perfecta. Es la historia con la princesa de Éboli, duquesa de Pastrana. Algunos la conocéis la historia, es una historia preciosa. La princesa de Éboli, la tuerta, ¿verdad? Que dicen que era amante de Felipe II, dicen las malas lenguas. Bueno, en todo caso la señora era muy ligera de cascos y le creó muchos problemas a Santa Teresa. Pero en fin, tuvo una época, una veleidad mística y mandó construir el monasterio para las carmelitas descalzas, el monasterio de Pastrana. Precioso monasterio, si habéis ido allí, la iglesia. Pastrana es una villa preciosa. Y ahí se retiró ella al lado de las monjas carmelitas, estaba la santa. Ahí se retiró la princesa, por supuesto la princesa con su corte de criadas. Bueno.
Y entonces cuenta la historia que en una ocasión las monjas, en aquella época por lo menos, hacían penitencias, se daban disciplinas con estos especie de látigos en la espalda. Era una disciplina comunitaria, como te la dabas así, una se la daba a la otra y la otra a la otra. Bueno, y cuentan que la princesa llegó a la santa y le dijo: ¿sería usted tan amable, madre? ¿Cuánto me gustaría a mí? Me haría tanto bien estas cosas, así que se dicen, ¿no? Si usted me diera a mí las disciplinas, tal, bueno. Y dicen que Santa Teresa se puso ciega, ¿no? Que agarró las disciplinas y empezó a darla, y que la otra, ¡ay, ay!, gritaba y gritaba, porque había dicho un poquito aquí, un poquito aquí. La santa se puso con ella, vamos. La idea de tener las ganas, las cosas como son. Bueno, no sé si después se tuvo que confesar la santa o no, no lo sé, pero dicen que se puso con ella, pero bien. Y que cuando acabó la otra, ¡ay, ay, ay, qué pena, qué dolor, qué daño! ¿Qué tal? La santa le dijo: señora, si usted quiere hacer de princesa, haga de princesa. Y si quiere usted hacer de monja, haga de monja. Esto es así. Si tú quieres ser un consagrado, sé un consagrado. Y si no, no juegues. No juegues con Dios, ni con los demás, porque yo no soy Santa Teresa, y por tanto no tengo la paciencia de Santa Teresa, ya me gustaría, pero no tengo la paciencia de Santa Teresa, así que no te voy a dar con las disciplinas, pero te vas a ganar algún aguijón. Por lo tanto, si quieres hacer de monja, haz de monja, y si no, haz de princesa. Si quieres ser un consagrado, vamos a tomarnos las cosas de Dios en serio. Y si no quieres ser un consagrado, repito, no pasa nada, nadie te obliga, nadie te está exigiendo nada, pero no juegues. Siguiente y último punto del reglamento: información. Estar al día de lo que afecta a la Iglesia accediendo a las páginas web propias. Aquí yo tengo que tiraros de las orejas, evidentemente. Cada uno que se dé por tirado según le corresponda. Pero yo el tirón os lo doy a todos, presentes y ausentes que me están escuchando. Tenemos 3 páginas web. Y esto, siendo tan pequeños, los franciscanos de María, es excepcional. Estas páginas web suponen un esfuerzo. Gracias a Dios, no un esfuerzo económico, porque somos hormiguitas que trabajamos y no cobramos, pero suponen un esfuerzo. Pero tenemos una página web donde las noticias más importantes que van ocurriendo aparecen prácticamente según van ocurriendo. Tú eres un consagrado evangelizador, que tienes que estar al día de lo que pasa en la Iglesia, porque si no, después te cuenta tu hijo, o te cuenta tu compañero del trabajo: ¿has oído que han echado al banquero del Papa? Uy, el lío que tienen montado en el banco del Papa, que dicen que está haciendo lavado de dinero negro, ¿qué tal? Y tú, uy, qué barbaridad, cómo está la Iglesia. Si tú hubieras entrado en tu página web, tendrías la información de lo que ha ocurrido y podrías defender a tu Iglesia. Pero como no lo haces, hombre, es que eso realmente necesita tiempo. Pues sí, hombre, tampoco tanto, pero muchos también franciscanos de María están al cabo de la calle de Sálvame Deluxe, por ejemplo, y de las últimas cosas de alguien que no es nadie ni lo será, ¿no? Y en cambio, de las cosas que de verdad, como consagrados, tendrían que importarles, de esas no se enteran. Y lo tienen, insisto, a un clic, y es su institución. Y eso por decir en la página de Apologética, Católicos Online. Pero amigo, ¿y la televisión? La televisión es un tesoro. Cuando nosotros recibimos los correos que recibimos diariamente de tanta gente que nos dice, a veces de países, por ejemplo, árabes, donde hay inmigrantes de lengua española y no pueden ir a misa porque está prohibida la misa, y nos dicen, si no fuera por magnífica televisión, no podría tener ni siquiera el placer de escuchar el Evangelio. ¿Y tú? Tienes al alcance de tu mano un tesoro. ¿Qué estás haciendo con eso? Difundir estas páginas web como una manera de hacer apostolado y de ayudar a que otras personas tengan buena información gracias a los contenidos de las mismas. En el uso de los medios de comunicación, ser prudentes.
en cuanto al tiempo dedicado a los mismos y rechazar todo uso contrario a la moral de la Iglesia. Yo creo que todos con esto sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿eh? Los medios de comunicación son buenos, pero hay que ser prudentes en cuanto al tiempo y sobre todo en cuanto a los contenidos. En cuanto al cine y otras diversiones, no participar en nada que pueda alimentar tentaciones posteriores o que directamente sea pecaminoso. Para publicar cualquier noticia referente a los franciscanos de María en cualquier medio escrito, audiovisual o digital, se deberá contar con el permiso del coordinador nacional. Esto lógicamente no os afecta, pero lo pongo porque a veces se ha dado el caso. Recuerdo una situación, estaba en un congreso en un país de América y en la tertulia, bromeando pues, con el ambiente normal que nos caracteriza, os conté algunos chistes como los cuento siempre, ¿no? Pues nada verdes en absoluto, porque soy incapaz. Chistes normales, ¿no? Para reír, un rato agradable de familia. Y había uno que estaba filmando, ¿no? Y no se le ocurrió otra cosa más que después subirlo a YouTube. Después otro franciscano, padre, que le he visto a usted en YouTube contando chistes. No pasa nada, no estaba haciendo nada malo, no era ninguna cosa pecaminosa, pero me gustaría, por lo menos, que contaran conmigo, ¿no? Es que hemos perdido de vista el sentido común, pero es que hay muchísima gente que no tiene sentido común. Por eso hay que decir las cosas. La multiplicidad de foros hace que sea necesario un cierto control para evitar que incluso con buena fe el nombre de los franciscanos de María o de alguno de sus miembros quede en entredicho. El derecho a la intimidad de los miembros de los franciscanos de María prevalece sobre el derecho a publicar imágenes o textos sin su consentimiento. Lo digo porque, claro, está, por ejemplo, Facebook. Bueno, y entonces de repente empiezas a ver fotos que uno ha colgado en Facebook, en el mural de Facebook, ¿no? En tu mural de Facebook, y aparecen fotos de otras personas que quizá no tenían ganas de estar ahí. ¿Por qué las cuelgas tú? Cuelga las tuyas con una foca, cuelga las tuyas con un papagayo, y bueno, pero no tienes por qué colgar, pues por lo menos sin el consentimiento de esa persona. ¿Entendéis? Esto es, repito, elemental sentido común, pero ya en este momento el sentido común de verdad es el menos común de los sentidos. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Tú no puedes estar subiendo a Facebook o a otro tipo de foros cosas que no son malas, pero sin contar con el permiso de la persona ahí implicada. Nosotros damos por supuesto que todos los que estáis aquí habéis cedido vuestra imagen y los derechos de imagen para que podáis salir en el vídeo que estamos grabando, ¿no? Bueno, doy por supuesto eso porque estáis muy monas las señoras de peluquería, ¿no? Y eso es una señal. Bueno, pues si alguno dijera, no, yo no quiero aparecer por lo que sea, pues tiene derecho a ello. Eso sí, que lo diga antes, no después, ¿no? ¿De acuerdo? Reglamento de obligado cumplimiento. Sois consagrados. Estáis aquí libremente. Queréis ser santos. Queréis amar al Señor y evangelizar. Amar y hacerle amar. Ese es nuestro lema. Amar y hacerle amar. Y esto requiere una disciplina espiritual, requiere una estructura y requiere un compromiso que hay que pedirlo a aquellos que se han comprometido. Pues los demás se beneficiarán, verán la televisión y no darán nunca una limosna, estarán en las misas y nunca participarán de nada más. Bueno, pero habrá una estructura y un núcleo que será quien favorezca la existencia de todas esas cosas. Bueno, yo confío que después de esto ninguno diga yo no quiero seguir siendo un consagrado y todos estáis decididos a cumplirlo seriamente. Pero si alguno dice que no puede, yo lo entiendo, pero rebajas no voy a hacer ninguna. Con el Señor no se puede hacer rebajas. Tenemos que darle el máximo, porque Él se merece incluso que demos la vida por Él. Hacemos un momento de oración en silencio.